La necesidad de interpretar correctamente la palabra de Dios está dentro de muchos creyentes, pero así también como está esa necesidad, está el deseo de aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. La pregunta fundamental es cómo podemos hacer los creyentes para aprender a interpretar la palabra de Dios sin necesidad de malinterpretar o de sacar de contexto los versículos que estudiemos o el pasaje bíblico para luego poderlos aplicar a nuestra vida día a día. En esta clase vamos a hablar de hermenéutica y vamos a hacer énfasis en el proceso de observar, interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios. Este día, gracias al Instituto Bíblico Casa del Alfarero, vamos a estar suministrando y brindando información de calidad para que usted que nos escucha a través de YouTube pueda tener información para aplicar inmediatamente en su vida y sobre todo para interpretar correctamente la palabra de Dios. Desde ya quiero pedirte un favor importante. Quiero pedirte que comentes ya mismo y me digas en qué ciudad y país estás viendo este video en este momento. Asimismo, quiero invitarte a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp donde compartimos estudios bíblicos, devocionales diarios, artículos de mucha información y de mucho aporte de valor. Así que sin más, únete al grupo de WhatsApp. El link lo encuentras dentro de la descripción de este video y también en el comentario fijado de este video. Ahora sí, quiero que empecemos y para los que no me conocen, yo soy Osvaldo Pacheco, siervo de Cristo, esposo, padre de 2 hijos, estudio teología y soy consejero bíblico y me dedico a enseñar y a equipar creyentes para que aprendan a interpretar correctamente la palabra de Dios con fidelidad, para que aprendan a comunicarla y predicarla con claridad, pero sobre todo para que aprendan a aconsejar a otros hermanos en medio de sus luchas con la verdad bíblica. Quiero que empecemos esta clase entendiendo una petición del salmista en el Salmo 119, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esta es una petición del salmista donde reconoce que para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, Dios tiene que abrir sus ojos. Por ende, en nuestro proceso de interpretación de la palabra de Dios, es fundamental que como creyentes vivamos en dependencia del Espíritu Santo, que es quien nos ilumina para poder ver las maravillas de la ley de nuestro Padre. Entonces usted a partir de aquí ya comienza a cimentar una base fundamental para el proceso de interpretación bíblica, la base de depender completamente del Espíritu Santo. Pero así también, como creyentes, tenemos una responsabilidad de poder interpretar la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar por definir qué es la hermenéutica y luego vamos a relacionar por qué es importante que usted como creyente dependa del Espíritu Santo, pero también aplique estos principios hermenéuticos para aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, vamos a definir que la hermenéutica viene del griego dierminevo, que significa interpretar, examinar. O sea, en pocas palabras, vamos a tratar de entender lo que el texto bíblico quiere decirnos a la luz de lo que escribió el autor inspirado por el Espíritu Santo. En pocas palabras, vamos a tratar de entender qué quiso comunicar el autor original a la audiencia original. También vale la pena destacar que hay algunos conceptos que por lo general escuchamos dentro del mundo de la interpretación bíblica: hermenéutica, exégesis y homilética. Vamos a hacer una distinción importante aquí. La hermenéutica nos da los principios para lograr una interpretación bíblica. La exégesis sería la aplicación de esos principios y la homilética sería la comunicación del proceso de interpretación. En pocas palabras, voy a comunicar lo que interpreté de la palabra de Dios a los creyentes de hoy en día para que ellos puedan aplicar esos principios teológicos en sus vidas. Ahora vamos a comenzar también por definir o por dejar en claro que el contexto siempre es el rey. Un texto sin contexto es un pretexto para cualquier error. Entonces, este es un factor determinante en la interpretación bíblica.
Vamos a partir de un principio fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma. En pocas palabras, cuando usted no entiende algún pasaje que le parece un poco complicado, debe buscar otro pasaje que le dé luz a ese pasaje complicado. En pocas palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. Y también vamos a partir de que el significado depende del flujo del pensamiento del autor, lo cual ahí nos lleva ya a una responsabilidad. La responsabilidad de no solo leer un versículo de forma aislada, sino de poder entender el flujo del pensamiento del autor para poder extraer correctamente cuál es el significado de esas palabras o de esos versículos o ese pasaje que yo estoy estudiando. También cuando hablamos de contexto, podemos identificar que hay varios tipos de contexto. Está el histórico, que tiene que ver con las circunstancias, la cultura y la época en los tiempos bíblicos. Como lectores actuales debemos reconocer que hay una distancia, hay una brecha entre la realidad cultural, la época y las circunstancias que vivía la audiencia original y la que vivimos nosotros hoy en día. También está el contexto literario, que tiene que ver con tener la responsabilidad de no solo leer el versículo, sino de examinar qué nos dice al menos 5 o 10 versículos antes de ese versículo y 5 o 10 versículos después del versículo que yo estoy estudiando para poder entender el contexto literario de por qué se escribe lo que se escribe o por qué se dice lo que se está diciendo. También tenemos el contexto teológico, que tiene que ver con los temas y doctrinas bíblicas. También podemos hacer énfasis aquí en que lo que yo interprete de la palabra de Dios tiene que tener relación con los temas y doctrinas de la Biblia y no debe contradecir a la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Partimos como intérpretes bíblicos que la Biblia es suficiente, es inspirada por Dios, es inerrante e infalible. Y también tenemos el contexto gramatical, que tiene que ver con la estructura e idioma original en los que se escribieron los textos bíblicos. Vamos entonces a comenzar a definir el proceso de observación, interpretación y aplicación. Muy importante aquí destacar que cuando hablamos de observación, interpretación y aplicación, estamos haciendo referencia al método inductivo. Entonces, el método inductivo es un método que nos lleva, que te lleva a ti directamente a la palabra de Dios, evitando que caigas en interpretaciones salidas de contexto o, en pocas palabras, que malinterpretes la palabra de Dios. Este método se caracteriza o se comprende o está comprendido por tres componentes claves: la observación, la interpretación y la aplicación. Al aplicar el método inductivo, lo que buscamos entender es lo que Dios nos dice a través de su palabra, cuál es el significado de eso y cómo podemos poner en práctica esas verdades que extraemos del texto bíblico. Entonces, vamos a concluir aquí que la meta de todo intérprete bíblico, la meta de todo creyente, la meta de todo estudiante de la palabra de Dios es una vida transformada y una relación estrecha y constante con nuestro Señor Jesucristo. Me van a ver a mí decir en repetidas ocasiones que el proceso hermenéutico, que la hermenéutica no solamente es un ejercicio académico, sino que también es un ejercicio espiritual. Y la razón de por qué digo esto es porque yo puedo aplicar académicamente el método, pero cuando hablo de espiritual es que lo que yo interprete a través de esos principios me tiene que confrontar, redarguir, corregir, transformar, queridos hermanos. La meta última de poder entender, de poder interpretar la palabra de Dios es que nosotros podamos ser transformados y tener una relación estrecha y constante con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro carácter cada día sea más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a analizar los tres componentes del método inductivo y luego vamos a verlos en detalle cada uno. El primer componente del método inductivo es la observación. Entonces aquí en este método lo que buscamos es ver, examinar con lupa lo que dice el pasaje.
Este método o este componente, este paso de la observación es el fundamento para una interpretación fiel y una aplicación correcta de la palabra de Dios. Y cabe destacar que lamentablemente es uno de los métodos o de las etapas que la mayoría de personas siempre se saltan. Vemos a muchos creyentes para querer pasar inmediatamente a la interpretación del texto bíblico sin antes hacer un proceso de observación. En pocas palabras, al observar el texto bíblico, vamos a responder a la pregunta de qué nos dice el texto. Luego viene el componente de la interpretación, que tiene que ver con responder a la pregunta de cuál es el significado del pasaje. El significado debe ser intemporal, lo que quiere decir que el mismo significado tuvo relación con la audiencia original, o el significado que entendió la audiencia original es el mismo significado que nosotros vamos a entender hoy, y ese significado debe estar acorde con el principio de armonía, lo cual quiere decir que no se contradice con el resto de la escritura. Y luego viene el último componente, que es el de la aplicación, que tiene relación con responder a la pregunta de ¿qué implica esto para mí? O sea, esto que yo acabo de interpretar, este significado que yo acabo de extraer, este principio teológico que yo acabo de extraer, ¿qué implica para mí esto? ¿Qué verdades debo creer y poner en práctica? ¿Cómo me confronta? ¿Cómo me corrige? ¿Cómo me enseña esto? En pocas palabras, queridos hermanos, como lo decía anteriormente, el objetivo de la interpretación bíblica es que usted pueda aplicar lo que interpretó primeramente en su vida y luego poderlo compartir con su comunidad de hermanos, en su casa, con sus familiares, con sus conocidos, ya sea en la iglesia local, en una célula, en un grupo de oración. Vamos también a partir que siempre hay una sola interpretación, pero hay múltiples aplicaciones que van a depender de la situación, circunstancia, de la audiencia que te está escuchando. Entonces vamos a decir que los tres pasos se forman o forman un proceso conectado e inseparable. Vale la pena destacar aquí que este proceso no es un proceso independiente de decir voy a observar, interpretar y aplicarlo. No, es un proceso que va correlacionado, se va relacionando, o sea, lo estamos aplicando al mismo tiempo. Más allá de que nuestro enfoque sea primero observar, al mismo tiempo vamos a comenzar a interpretar y a comenzar a buscar aplicaciones. Lo más importante es que te enfoques idealmente en aplicar primeramente el componente 1, luego el componente 2 y luego el componente 3, pero no olvidando que los tres están relacionados y que los tres se van aplicando también al mismo tiempo. Entonces, vale también aquí la pena destacar que si tú eres un creyente, un neófito, o ya tienes muchos años, pero nunca has estado en el proceso de interpretación de la palabra de Dios, o nunca has aplicado estos principios hermenéuticos, quizás al principio va a ser un poco más complicado o va a parecer un poco difícil, pero la práctica que tú hagas diaria, rutinaria de este ejercicio, te va a ayudar a desarrollar mayor madurez espiritual. Vamos ahora a ahondar un poco en el primer componente, que es la observación. ¿Qué dice el texto bíblico? Como decía anteriormente, la observación es el fundamento de toda interpretación correcta. La observación, vamos a partir que responde a lo visible, a lo verificable del pasaje. En pocas palabras, usted se va a poner en el papel de investigador. Va a tener una lupa y va a comenzar a observar lo visible, los hechos visibles, lo que usted puede identificar dentro del pasaje. En esta etapa, como lo dije, no interpretamos, no aplicamos, solo miramos con atención el texto bíblico y vamos a responder algunas preguntas esenciales. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿Qué sucede? ¿Cuándo y dónde ocurre? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué conectores aparecen? Porque, pero, por tanto, por lo tanto, por consiguiente, qué pronombres, qué conectores, qué verbos, qué figuras retóricas aparecen, qué contrastes. Y luego vamos a poner en práctica eso que estamos
viendo en esta componente de la observación. Y para eso vamos a primero que todo tener una lectura atenta. Yo recomiendo siempre leer varias veces el pasaje bíblico que estamos estudiando y si tienes la posibilidad leerlo en varias versiones o en varias traducciones. Vamos a marcar el texto. Yo por lo general uso resaltadores para resaltar palabras repetidas, conceptos claves, listas, todo lo que podemos encontrar al momento de observar. Y vamos a comenzar a analizar esas palabras, si te es posible, buscar el significado en el idioma original. Vamos ahora a ver un ejemplo con Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un pasaje que es típicamente sacado de contexto, que es muy mal aplicado y que incluso vemos a muchas personas publicándolo en redes sociales, los encontramos a veces en tazas, en termos, en pancartas, en camisetas, pero ¿qué quiere decir el texto realmente? ¿Se está aplicando correctamente o se está malinterpretando el texto? Vamos a observar qué podemos rápidamente aquí mirar de este pasaje. Primero, ¿quién es el autor? Pablo es el que escribe desde la cárcel a la comunidad de Filipo. ¿Cuál es la situación? Pablo está en prisión. Podemos ver algunas palabras repetidas rápidamente aquí. Dice, pues he aprendido. Cualquiera que sea mi situación, sé, o sea, de lo que ha aprendido, ya sabe, que tiene relación, vivir humildemente y sé tener abundancia, nuevamente el sé. Y luego dice, en todo y por todo. Ya vemos que la palabra todo se comienza a repetir y luego al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted analiza este pasaje, ve que hay una idea general y hay otras ideas específicas que dan fortaleza o que fortalecen o que ejemplifican o explican esa idea general. Vea lo que dice Pablo acá. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces comienza a especificar, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes logran entender, logran ver la diferencia de aplicar este componente de la observación. Entonces podemos ver que hay un tema dominante ahí, el contentamiento. ¿Sí? Entonces vemos que el versículo 13, que es el que todos o muchos malinterpretan o aplican incorrectamente, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está conectado con el versículo 11 y con el versículo 12. Pero para usted poder entender completamente, yo le invito a que usted lea unos versículos antes, 5 o 10 versículos antes, para que usted pueda comprender. Entonces vemos aquí una observación clave. Pablo habla de circunstancias y no de metas personales como muchas personas creen que se refiere el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos aquí a ver que ahora en el proceso de interpretación vamos a descubrir esa intención original del autor. O sea, en pocas palabras, ¿por qué Pablo dijo lo que dijo? ¿Cuál era la intención de Pablo? ¿Cuál era el objetivo de Pablo al escribir eso a la audiencia original, a la comunidad de Filipos? Entonces, hay una regla fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma y el principio de armonía, como lo dije anteriormente. Entonces, para practicar o para poner en marcha este paso, es necesario practicar la exégesis, que tiene que ver con extraer del texto bíblico el significado, la interpretación, el principio teológico y no con la eisegesis, que tiene que ver con meter o imponer mis ideas al texto bíblico. Hago un paréntesis y aclaro que hay un video detallado sobre la diferencia de exégesis y eisegesis. Entonces, en este paso de preguntarnos qué dice el texto, vamos a responder a la pregunta de qué quiso comunicar Pablo, cuál era el problema que estaba abordando y cómo entendió esto la iglesia original. Entonces vamos a ver aquí que al leer Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13,
Pablo no está enseñando algo sobre éxito personal o metas personales para yo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la meta personal de, no sé, emprender hoy en esta empresa y listo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me va a ir súper bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está enseñando contentamiento que él mismo ha aprendido. Entonces, ese todo, esa palabra que se repite, significa vivir con hambre, vivir en escasez, vivir humildemente, vivir en abundancia. En pocas palabras, permanecer fiel en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia. Entonces aquí podemos extraer un significado. Cristo fortalece al creyente para perseverar con fidelidad en medio de cualquier circunstancia. Ahora vamos a ver el proceso de aplicación que tiene que ver con el propósito final de la interpretación bíblica. Aplicar ese significado a nuestras vidas. Transformar la vida del creyente conforme a la palabra. Pero yo le digo algo a usted, si hermano, querida hermana, si usted predica la palabra de Dios, si usted comparte la palabra de Dios, antes de buscar que este significado llegue al corazón de los creyentes, permita usted con un corazón blando, manso y humilde que ese significado llegue primeramente a su corazón. Usted no puede hablar de algo de lo cual usted aún no lo está viviendo. Entonces, para poder aplicar ese principio o ese significado, vamos a partir de que debemos identificar el principio eterno. ¿Cuál es la verdad universal que podemos extraer del paso 2 o del componente 2, que es la interpretación? Vamos a personalizar la pregunta. ¿Cómo se aplica? Vea bien, ¿cómo se aplica esta verdad, este principio teológico a mi vida? Pero sobre todo, ¿lo estoy aplicando ya? ¿O este principio me confronta, me llama, me corrige, me enseña a tener que comenzar a aplicarlo a partir de este momento? ¿Sí ve usted cómo la palabra de Dios lo puede confrontar, redarguir, instruir? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, capaz de penetrar. Entonces, por eso la palabra lo penetra. Usted tiene que dejar que la palabra penetre su corazón para luego sí ir a comunicar esa verdad, ir a predicar esa verdad que usted ha extraído del proceso de interpretación bíblica a los demás hermanos. Aquí vamos a ser muy específicos, vamos a definir cuál es el cambio concreto que nosotros vamos a aplicar. O sea, de ese principio, cuál es el cambio que yo voy a hacer en mi vida. Vamos a establecer formas de cómo yo puedo ver ese cambio en mi vida a partir de este momento, porque yo puedo decir algo, puedo mostrar algo, pero a nivel interior no lo estoy viviendo y termino siendo como sepulcros blanqueados. Sí, que por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de muerte, de pudrición y de suciedad. Y vamos sobre todo a implementar ese cambio con ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, quien nos transforma. Querido hermano, querida hermana, la aplicación no inventa un nuevo significado, no ignora el contexto y traslada el principio eterno a nuestra realidad actual. La aplicación correcta fluye del significado correcto que usted extrajo en el componente número 2, que es la interpretación. Pero para usted poder aplicar el componente número 2, que es la interpretación, se hace necesario que usted aplique el componente número 1, que es la observación. Entonces, ¿cuál sería la aplicación acá? Cristo me fortalece a mí para obedecer cuando falta, para permanecer firme en medio de la prueba, de la circunstancia, para no quejarme en medio de la escasez, pero también para no confiarme en medio de la abundancia. Entonces hay una aplicación incorrecta que pueden extraer muchas personas, que es: puedo lograr cualquier cosa que yo quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la realidad es que la aplicación correcta podría ser: puedo permanecer fiel a Cristo en medio de cualquier circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya sea en abundancia o en escasez. Para ir terminando, quiero decir que la interpretación correcta es responsabilidad de todo creyente. Eso no solamente está para pastores, predicadores o líderes ministeriales. Veamos lo que nos dice aquí este versículo.
Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ojalá que todos nosotros, hermanos, podamos ser como los de Berea, que escudriñemos diariamente las escrituras para ver si las cosas que nos dicen son así. Entonces, ya sabemos que el poder ejercitar el proceso de interpretación bíblica requiere dedicación, de humildad y de dependencia del Espíritu Santo. Requiere de que usted llegue con un corazón abierto, enseñable, un corazón manso y humilde. El proceso de observación, interpretación y aplicación cumple su objetivo cuando nosotros somos transformados y cada día nuestro carácter se hace más semejante al de Cristo. Quiero invitarte en este momento que agarres ya mismo un pasaje y comiences a aplicar de a poco este proceso, este método inductivo del cual te acabo de explicar. Y recuerda esto que nos dice Pablo, o que escribió Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Querido hermano o hermana, ruego al Señor para que esta clase haya sido de mucha edificación para usted. También le pido que si quiere seguir explorando, examinando, estudiando la palabra de Dios, entendiendo correctamente, escudriñando, se una al grupo de WhatsApp donde compartimos información relevante también acerca del programa de formación que tiene el Instituto Bíblico Casa del Alfarero. Así que sin más, mi hermano, nos vemos en otra clase. Que el Señor te bendiga, hermana, también que el Señor te bendiga en este día. Chao, chao.